¡Chuta! En las páginas doradas de la historia del fútbol brilla un capítulo con la intensidad eterna de las estrellas. Es la era de los galácticos, un periodo en el que el Real Madrid se erigió como un coloso imparable. Todo comenzó en el amanecer de un nuevo milenio, cuando el fervor y la ambición se fusionaron en la visión de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Con una determinación que trascendía lo ordinario, Pérez aspiraba a algo más grande, algo que elevaría el club a las cumbres más altas del fútbol mundial. El año 2000 marcó el inicio de esta odisea legendaria. Con la audacia propia de un conquistador, logró un golpe magistral al arrebatar a Luis Figo al eterno rival, el Barcelona. Pero la visión de Pérez no se detuvo ahí, y en un despliegue de poder y determinación, atrajo a otros astros luminosos al firmamento blanco. Zinedine Zidane, con su gracia y maestría, abandonó la Juventus para teñirse de blanco. Ronaldo Nazario, el fenómeno imparable, dejó su marca en el Inter de Milán para unirse a la constelación madridista. Y David Beckham, el ícono inglés, llevó su elegancia y destreza al Bernabéu, conquistando corazones con cada toque de balón. La era de los galácticos fue más que un simple capítulo en la historia del fútbol. Fue una sinfonía de talento y pasión, una epopeya que se desplegaba en cada partido, en cada gol, en cada celebración. En el corazón del Santiago Bernabéu, el espíritu de la grandeza se manifestaba con una intensidad arrolladora, encendiendo los corazones de los aficionados y forjando recuerdos que perdurarían por generaciones. Con cada nueva estrella que llegaba al Real Madrid, también lo hacían los títulos y los trofeos, la Liga Española, la Champions League, la Supercopa de Europa. Estos eran solo algunos de los laureles que adornaban el camino de los galácticos hacia la inmortalidad. Cada victoria era un tributo al sacrificio y al esfuerzo de un equipo que se negaba a aceptar nada menos que la excelencia absoluta. Madrid levanta su novena Copa de Europa. Esto es un cartel, Antonio. Un cartel, ahí lo tienes. Los números hablaban por sí mismos. 2 veces campeones de la Liga Española en la temporada 2000-2001 y en la temporada 2002-2003. Subcampeones en una ocasión, en la temporada 2004-2005 y terceros en otra, en la temporada 2001-2002. El Real Madrid durante la era galáctica no solo dominó en la escena nacional, sino que también dejó su huella en el ámbito internacional. Real Madrid, pela terceira vez na sua história, é o campeão intercontinental. La conquista de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2001-2002, junto con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, demostraron que los galácticos no solo eran estrellas brillantes en el firmamento del fútbol, sino también conquistadores de continentes. Pero detrás de cada gloria había un precio que pagar, y los galácticos no eran la excepción. Los costosos fichajes y los salarios estratosféricos eran parte del juego, un reflejo del deseo insaciable de construir un equipo legendario a cualquier costo. Las cifras hablaban por sí mismas: 60 millones de euros por Figo, 73.5 millones por Zidane, 45 millones por Ronaldo y 37.5 millones por Beckham. Estos no eran simples números, eran testigos del compromiso inquebrantable del Real Madrid con la grandeza. Y eso es lo que estamos haciendo, construyendo el Real Madrid del siglo XXI. Además, el aumento en la asistencia al estadio, impulsado por la presencia de las estrellas de renombre mundial en el equipo, generó mayores ingresos por las ventas de entradas y productos relacionados con la asistencia al estadio. La popularidad mundial de los galácticos también incrementó el atractivo de los partidos del Real Madrid para las cadenas de televisión.
Por último, la demanda de productos del Real Madrid como camisetas, bufandas y otros artículos experimentó un aumento considerable durante la era de los Galácticos, generando importantes ingresos adicionales para el club. A medida que los años pasaron, la llama de los Galácticos continuó ardiendo, iluminando el camino hacia la grandeza. Aunque los títulos y las victorias eran importantes, el verdadero legado de esta era dorada residía en el impacto que tuvo en el corazón y en el alma de los aficionados en todo el mundo, porque los Galácticos no solo eran jugadores de fútbol, eran héroes modernos, cuyas hazañas trascendieron el deporte y se convirtieron en leyendas vivientes. Zidane sin espacio, devuelve a Makelele, Raúl solo, la deja pasar, atención al disparo, ¡gol! ¡Gol del Madrid! Sin embargo, como todas las grandes epopeyas, la era de los Galácticos también enfrentó sus desafíos. Las tensiones políticas y deportivas llevaron al inicio de un declive gradual. Las críticas hacia el entrenador Vicente del Bosque y la división en el equipo marcaron el comienzo del fin de una era dorada. A pesar de los esfuerzos por mantener la gloria, el Real Madrid enfrentó una sequía de títulos y una decepción creciente entre los aficionados. El modelo económico que había llevado al club a la cima como una potencia financiera ya no hacía la diferencia en su rendimiento deportivo. La trágica derrota en los octavos de final de la Copa de Europa ante el Arsenal FC marcó un punto de inflexión. La caída en la competición más prestigiosa del continente provocó un despertar doloroso para los Galácticos y sus seguidores. El 27 de febrero del 2006, Florentino Pérez renunció al cargo de presidente, poniendo fin a una era legendaria en la historia del Real Madrid. Con la partida de Zinedine Zidane y de David Beckham, dos pilares del antiguo Madrid galáctico, el telón se cerró sobre el capítulo que había cautivado al mundo con su brillantez y grandeza. En los anales del fútbol se tejió una historia fascinante que iba más allá del simple juego en el césped, una narrativa de estrategia y visión, de astucia y ambición. La era de los Galácticos del Real Madrid, una epopeya que brilló con la intensidad de 1000 soles, se gestó con la osadía de un hombre que desafió los límites del deporte y convirtió al Real Madrid en más que un equipo de fútbol, en un fenómeno global. Hoy, cuando miramos hacia atrás en aquellos días gloriosos, recordamos con cariño y admiración la grandeza de los Galácticos. Sus nombres resuenan en los pasillos del tiempo, recordándonos que a veces los sueños más audaces pueden hacerse realidad.